la, la gente antes. Sí, ¿No será que hay necesidad de rescatar esa parte? Vos decís eso y yo aspiraría a que así fuera. Sin embargo, me da miedo, por ejemplo, lo que dice Lichtenberg en uno de sus aforismos. Él dice, solo volveremos a tener un Homero siempre y cuando nos preceda una nueva barbarie. Sí. ¿Sí? Bueno, se dice que en Colombia hay una barbarie. Bueno, esperemos que eso esa es una ventaja. Esa es una ventaja. Pues yo he hecho una investigación para artesanía. ¿Ah? Y sería como partir de cero. Exacto. Sí. Yo he encontrado que pues que hay varias versiones, o sea, de acuerdo a unos intérpretes, por ejemplo, lo que hacían nuestros indígenas eran unas figuras hechas ahí como muñequitos hechos por niños. Otros le han dado una interpretación más simbólica, y hay unos que se atreven a decir que ellos eran inspirados por lo general en esas tomas que ellos hacían, que ahora llaman yagé y todo eso, que ellos veían pues otras cosas. Le he dicho a un argentino que está por acá en San Antonio que me haga unas figuras para hacerlas pues como collares, y ha buscado y ha hecho unas representaciones de esos indígenas, y precisamente, no sé si lo hará conciencia o no, ha hecho esas representaciones pues tomadas de los indígenas, pero también tiene un simbolismo muy fuerte, esa parte espiritual que ellos veían. Y me parece pues que uno, como lo que usted decía ahora, es un gran aporte de que tengo que investigar mis antepasados, lo que están haciendo los que vienen detrásito de mí, para yo poder hacer algo que tenga ese simbolismo, que los demás lo acepten y que pueda ganarle a mis antepasados. Mira que propone un tema curioso, ¿no? Lo folclórico. Las culturas en Colombia tienen la misma idea de tradición. Y en Colombia, voy a hablar del caso de la literatura colombiana. Nosotros nos hemos contado con un autor que en realidad haga de los indigenismos colombianos, digamos, un recurso estético. Los que han intentado hacerlo siempre han pecado por nostalgias, por denuncias del saqueo y toda esa queja de la conquista. Sí, toda esa vaina absurda, porque si bien los españoles que llegaron les hicieron maldad, ellos le hacían maldad a todos, entonces no hay queje, el hombre, es una tontería. Pero está el caso de de Centroamérica, que se ganó el Nobel, hombre. ¿Asturias? Asturias, que hace una reinterpretación tremenda de la mitología indígena. Los hombres del maíz es una vaina tremenda, ese libro. Está el caso, por ejemplo, en Irlanda de William de Yeats, que hace la poesía de Yeats es básicamente la reinterpretación de la mitología irlandesa. Y uno la lee y por supuesto el tipo no peca ni por amanieramientos, en términos de que el tipo tiene la nostalgia, ya estamos en una época en que esto no sucede, no. El tipo lo convierte en metáforas, y como es una metáfora de un elemento tan antiguo, es una metáfora con un poder, digamos, enorme. Pero, por ejemplo, yo una vez me reí y le contaba a Luis Carlos que estaba yo en el Tolima y había una persona presentando un libro de poemas, y el libro de poemas era sobre tema indígena. Entonces, un amigo me dijo, van a presentar un poemario indígena y no sé qué. ¿Y quién lo escribe? ¿Un indígena? No, lo escribe un profesor de la Universidad del Tolima a caminar. Y entonces el tipo empieza diciendo, esta tea es antigua, y cielo orfebre, que la no sé qué, eso era. Entonces el tipo comienza a decir, si el orfebre supiera que luego van a llegar y lo van a derrotar y no sé qué, y se van a llevar su oro, la despedazarían. Yo le dije, pero por Dios que no vamos a quedar escuchando eso, hombre. Ah, quejadera, no. Si el tipo no le roba algo en español, se lo roba a otro tipo, otra tribu, hombre, déjala boba. Sí, se ve la película de Apocalipto de que los mayas no eran ánimas benditas. La única cultura antigua, si uno cree en los vestigios arqueológicos que he leído, que tenía una estructura tremenda en términos sociales, era el imperio inca. Los incas tenían una noción que dicen que es el estado perfecto que ha existido. Exacto. Y es increíble pensar en los incas, una población andina que perfecciona la noción de estado a la que aspiraron poblaciones occidentales avanzadas como los griegos. Porque es que si uno ve los incas llegaban a un lugar, le decían, amigos, que adhieras al imperio inca, hermano, no se preocupe, sus dioses van a seguir siendo sus dioses.
¿Cuál es la diferencia? Sus dioses ahora también son incas. Y nosotros en Perú también los vamos a adorar. Y si ustedes no tienen nada que hacer fresco, aquí algo y para que todo el mundo haga. Aquí es una noción tenaz. Un imperio que considera la holgazanería un crimen, pero que se esmera en encontrarle a cada uno un lugar donde poder desempeñarse. Hoy en día condenan a los araganes. Una visión política perfecta. Exacto. Pero esa no fue la estrategia de los romanos para Desde el derecho, el el derecho romano creo que es hasta muy Panamá. nombrado eso en todas las. Pero es que había, por ejemplo, la idea de las colonias romanas, claro, los romanos tenían, además porque es un elemento que tiene un impacto psicológico tenaz en un grupo social. No me van a eliminar mis dioses, mi territorio ahora sigue siendo mi territorio, pero hace parte del imperio poderoso. Pero había una cosa que los romanos tenían, es que los romanos, por ejemplo, jamás soportaron a las poblaciones bárbaras. Y dicen, y miren, eso es curioso, les voy a dar un dato de fútbol. Los británicos tienen un mito para explicar el origen del fútbol. Dicen que en el 50 antes de nuestra era llegaron unas hordas romanas a conquistar una población celta y los bárbaros los decapitaron y jugaron pelota con la cabeza de los romanos. Es una explicación sanguínea del fútbol, pero tiene su gracia. Tiene su sangrienta Sí, gracia. sí. No, mira, entonces los romanos tenían... Sí, muy negro. Los romanos, en cambio, sí llegaban con una idea completamente estructural, pero los romanos eran mucho más directos. Los incas tenían una vaina que demuestra, digamos, un nivel, y es la de la discreción. Miren, no hay nada que admitamos mejor que lo que se nos sugiere. Lo que nos es impuesto lo tomamos como algo odioso. Exacto. Pero todo lo que nos llega como una insinuación, como algo que Vea, seduce, usted de tomar o no tomar, vea, yo le presento esto. y seguramente usted va a tomar. Y puede ser la peor bebida de la que usted ha probado y le va a encontrar algo que usted dice, no, si está sabroso. Porque además estás tratando de tú a tú, no de un superior a un inferior. Exacto. Oye, ese como estrategia, no sé. Yo quiero ser imperio, pues yo no puedo matar al otro, es tomarlo para ser más grande, porque es que sin matarlo, es que esa fe, Es que ese es Israel, ve. No puedo negar. por eso es que tuvieron los romanos, digamos, ese Claro. imperio tan gigante. Pero no, y por eso dentro del derecho romano, las primeras clases de la gente de abogados que dan derecho romano, es porque es un derecho muy abierto, es un derecho que mucho lo cubre todo, al bien y al mal. Hay una figura romana que está muy involucrada en el derecho que me apasionó muchísimo tiempo, y es Cicerón. Cicerón es una figura impresionante en términos civiles. Pablo, No, y también digamos, el rol civil que desempeña. Es un sujeto que sabe que el deber como intelectual es denunciar que ya no van a ser repúblicas sino un imperio y que va a haber una tiranía. Y sabe que eso va a implicar su muerte, pero igual no considera eso como un desastre. Soy tiene una colección de notas biográficas y le hace una a Cicerón. Y creo que de las notas que he leído alguna vez sobre Cicerón es la más bella, porque Estefan se da la tarea de dar una explicación que uno lo lee y uno dice, no, pues este es ciudadano ejemplar. Y explica que Cicerón estaba en una casa de campo cuando llegaron los soldados romanos por él, y los empleados querían llevarlo a hombres porque Cicerón como que era una madre, y que Cicerón les dijo, no, déjenme, yo ya estoy viejo, ya hice lo que debía hacer. La gente va a entender más que es una atrocidad lo que eso está sucediendo si me matan que si escapo con ustedes y morimos todos. Una posición civil admirable. Además consideraba de que él pertenecía a una época. Y si esa ¿Época época acababa? acabó, él no le importaba Claro, no se desaparecer Sí. con ella, sí. porque era consecuente. Y eso, esa es una posición que, por ejemplo, no jamás verán los políticos latinoamericanos. Los políticos latinoamericanos con una sabantina. Miren, los colombianos ni los mencionemos, en Colombia hemos hecho escuela de Echándole agua caliente para que... No, ¿Qué va? Ni así. No, ni así hablando. No,
no, es que Pero es que aprendieron de los españoles. Claro. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que nos llevan años luz en eso. Sí. Puede suceder cuando Carlos daba la conferencia, yo no sé por qué pensaba en que, bueno, sí, de la modernidad, ¿no? Lo que mencionabas también en el libro, pues el libro impreso, el que uno coge o no sé, pero también cuando aparece también la informática, ¿no? Claro. Coincide mucho en parte pues de lo que se ha comentado. Tengo un amigo mío que ya no está en este planeta. Una vez decía que uno de los problemas de la contemporaneidad era que nosotros podíamos desplegarnos hacia un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. A raíz precisamente del fácil acceso a Hay demasiada información que cada uno se a la puede vez asimilar. de que era tanto el bombardeo pues de información que a veces no era información, no, pues que era la tres cuarta parte era basura. Todo lo estamos recibiendo a través de pues nos saturan la mente para que no pensemos. las cosas bien notorias de que las dos cadenas, o ya vemos, eso es en Nicaragua, ¿no? Por decir algo, ahí está. Entonces pues sí, eso aparece porque la gente, o incluso uno mismo, ¿no? En la novela Avenida Brasil, eso tiene un rating aterrador, porque es Avenida Brasil y la manera como hacen, es decir, es como una novela casi película, está allí. Pero cuando termina la novela, no sé si estoy hablando de esto, está el campo tercero. No sé, pero quiero decir. Llegó al tema de hablar así de las novelas y dice, yo no sé por qué estoy hablando de eso, pero... No sé, pero entonces como para darle un viraje, ya me gustó la vaina de Sánchez, del humor. Y quería concluir con que tuve la oportunidad, o tuvimos la oportunidad con Gustavo, de estar en el homenaje al poeta Marías. Y estuvieron pues allí gente que para uno considera que son prestantes de este medio literario. Estuvo Mario Martínez, estuvo el poeta Medardo Arias, estuvo Jaime Duque, no estuvo, y otros, ¿no? Bueno, pero la cuestión que ahorita reflexionaba sobre eso es que solamente se mencionó un poema de la obra de Marías, una lágrima que crea una lluvia. Y una lágrima edificó. Perdón, antes. Una lágrima de No, ese solo nombre, ese poema es impresionante. Sí, bueno, una lágrima que, bueno, sí, ¿todavía está acertado ahí o? Sí, como lo digo. Y lo demás, cuando habla aquí, se habló toda la nombró Fabio, el primero, profe Fabio Martínez, que nos acompañó acá, y Medardo, y todo fue alrededor de la vida mundana del poeta. Ya no se habló de la obra. Mire, eso es... De la vida mundana, de que ya te termino, entonces yo no me daba cuenta, pues yo lo conocí en cuando Rosalía y trabajé por en la oficina de un amigo y siempre llegaba allí. Y entonces de lo que más me llamó la atención de Marías cuando llegó, que el otro, ¿no? Antes, un amigo mío antes, el otro era, cuando ya consiguió dinerito, bueno, le fue llegando dinero. Ellos de ser abogado laboralista, entonces en esas negociaciones habían carnudas, entonces había cierto ya avances de él para comerse las carnudas, ¿no? El poeta María llegó y dice, no me río porque me acuerdo, me dice, bueno, he llegado aquí, se María, decía, he llegado donde el gran Julián, ese es el gran Julián, decía María. Yo me sorprendí, no, eso es de la vida real. Y yo no conté eso, sino porque los demás contaron facetas más tremendas, conoció todos los bares habidos y por haber, conoció prostíbulos, se conoció donde había las comidas más era un gran catador, un gran gourmet,
Y ahí se pasó toda la vida. Mire que hay una cosa Por de hecho, se la gozó el en la cultura colombiana en torno a los poetas, y es que terminamos conociendo más las anécdotas mundanas de los poetas que la obra. El ejemplo es, por ejemplo, Barbajacó. Barbajacó, todo el mundo sabe que Barbajacó era homosexual, que tuvo amoríos en México, que también tuvo un encuentro con García Lorca, que García Lorca le tenía, que García Lorca decía que Barbajacó era un tipo rudo, que Barbajacó empeñaba los libros cuando no tenía plata, que Barbajacó en México, Enrique Sureña y Alfonso Reyes le huían porque Barbajacó era un tipo incómodo, porque andaba andrajoso por ahí. Pero la gente, miren, la gente se centra sobre todo en esas vainas y olvida la obra. Y por ejemplo, ¿para qué sirven las anécdotas escabrosas de la vida de un poeta? Para animar reuniones de salón. Nada más. Pero que yo conozca que fulanito de tal, exacto, pero que yo conozca que fulanito de tal en un malecón de La Habana se fue con fulanito de tal y se encontraron con Perencejo de tal y armaron Pero si a mí que me importa eso, exacto, es el núcleo de su obra, exacto, el beneficio. Y pero como pues, si se sube un globo, es igual. Exacto. A ver, es eso. Pero, y esa es, digamos, una prueba clarísima en contra de las tertulias, de muchas de las tertulias de literatura que hay en Colombia. Eso es mucha pérdida. Se reúne a hablar de fulanito de tal. Si fulanito de tal escribió 5 cuentos en su vida, pues hombre, el hombre se murió, vamos a recordar los cuentos y descubramos si escribía bien o escribía mal, y si escribía mal, pues gracias a Dios se murió, y si escribía bien, ¿qué cosa? Para eso ya estamos viendo las telenovelas por la televisión, hombre. Miren que ahora que el compañero que estaba acá sentado mencionaba lo de que si de pronto alguien leía el libro de las moscas de María Mercedes se suicidaba, yo creo que en Colombia tenemos inmunidad a ese tipo de impactos en una obra. ¿Por qué? Miren, en Colombia tenemos, y eso lo hemos hablado muchísimas veces con Luis Carlos, es mórbido que a la hora del almuerzo la gente vea el noticiero. Los noticieros colombianos son una carnicería. ¿Usted cómo justifica que alguien tenga la capacidad de tener el almuerzo y ver el video de cómo asesinan a alguien en una tienda? Por Dios, algo grave pasa. Podría creer yo, por ejemplo, la diferencia del impacto social que hubo en Noruega cuando este sujeto fue nacionalista, fue asesinó a esos muchachos en la isla. Pues fue una vaina tremenda. En Noruega incluso plantearon remover monumentos y cosas que había. Aquí en Colombia hay masacres, ¿y cuál es la actitud? ¿Y cuántos murieron? ¿Dónde le dieron los tiros? ¿Cómo estaba el tipo? ¿Tenía los ojos abiertos? Miren, esa es la conversación en torno a la tragedia que se calcula en Colombia. Y ahora miren, la gente habla con un entusiasmo total de una posibilidad de diálogo de paz. Para mí el posconflicto va a ser la peor cosa que Colombia va a enfrentar como república. Claro. Y la gente no lo ve así. El peor dilema. Exacto. Porque imagínese usted cientos de miles de hombres que llevan decenas en el monte matando, asesinando, y para ellos el asesinar es el bien hacer. Es su pan diario. Ah, carajo, ¿usted cómo reintegra socialmente a alguien así? Pues eso yo le voy a decir a dónde van a ir a parar. A las milicias mercenarias en Panamá, al mejor postor. Otros segundos se van a alquilar con los carteles internacionales. ¿Ese va a ser el destino? Mercenario. Porque no saben, es que no se han criado ahí, los han cogido con 16 años, claro, o con lo que sea. ¿Qué más saben hacer? Matar. Hay periodistas que de los 13 años están en las milicias. No, han nacido allá. Han nacido ahí. Claro. Hay generaciones que han nacido allá. Recuperar mentalmente a esas personas es imposible. No, es imposible. No, y a mí que me preocupa, que Colombia, por ejemplo, no es un país que, digamos, tiene un problema de narcotráfico que está vinculado únicamente al comercio. Colombia tiene un problema si Colombia lo produce. No hace falta que se vayan a trabajar con carteles internacionales. Perú está produciendo mucho más que Colombia. ¿Sí? El norte. Ya le ganó. Sí, señor. Claro, Hace años. Hace años. Se quedó Colombia con la fama y el dinero y los demás están. Porque, por ejemplo, cuando hubo la desmovilización de paramilitares, el problema que salió con esto de la PACRIM. Yo viví una pequeña temporada en Ibagué, y yo visitaba mucho a un amigo que vive en el centro, y él me decía, tipo 11 de la noche, anda a guardar el taxi una vez, que por acá es peligroso. ¿Cómo peligroso? Estamos en el centro, salgo allí, está la avenida, guardo el taxi, no es peligroso.
porque tipos que se desmovilizaron y están trabajando acá. Y miren lo curioso, a pesar de todo, nosotros civilmente en Colombia no tenemos esa noción de contrarrestar el mal, sino que guardamos silencio y terminamos siendo unos cómplices adelantados, unos cómplices medrosos. Que es terrible, sí, hay gente que colaboran incluso pasivamente sintiéndose amenazados. Exacto, exacto. Hay una anécdota curiosa con este filósofo español, hombre, ¿cómo es que se llama? Sabater. Sabater cuenta que contaba un amigo de Sabater que una vez estaban cenando en un restaurante y salió Sabater por irse allá, que llegó un atracador y dijo, dame la plata. Es que le dijo, no, pues hagamos una cosa, apartamos mitad y mitad. Vos te llevas algo, yo me quedo con algo porque no quiero quedarme sin nada. Es que el atracador le dijo, no, dame todo. Dicen los amigos que estaban viendo todo detrás de la vitrina que en ese momento el tipo se transformó y que lo agarró por el cuello y le decía, pero ¿cómo se te ocurre, animal? Si te estoy diciendo que toda la mitad de la plata que yo me he ganado te me la vas a llevar toda. Que los amigos terminaron saliendo a proteger al ladrón de Sabater. Porque entonces, pero Fernando es terrible. Es terrible. Fernando es un crítico, un sarcástico, se mete con quien le da la gana desde el rey abajo, todo el mundo. Una vez vi la defensa que daba de su posición de que la tauromaquia no debía ser abolida. Y miren, es una posición que si no lo ves de la lógica es un argumento perfecto. El tipo decía, miren, los toros no son ciudadanos. Como ciudadanos no tienen compromiso civil y como tal no tienen ningún derecho civil. Es un argumento cruel, pero si uno lo ve solo desde el pensamiento es un razonamiento perfecto. Ni los perros tampoco, se fastidian. Sí, el tipo, pero miren la actitud. En cambio acá uno se deja atracar fácilmente. El atracador llega y lo agarra a uno y dice, no, pues hermano, si quieres se lo doy. Claro, uno le da todo. Pero cuando uno ya tiene un balazo en el estómago, ya no quiere volver a resistir. ¿Sí? Ya le piden después. Mejor llévese Eso está como el cuento de una prima mía en Bogotá, que salía de la oficina, entonces ella ahogada en brillo. Entonces se le sacaban dos tipos, uno muy bien vestido, y ella se sacó los aretes, los anillos, todo, y le entregó el dinero, la cartera, y dice, pero no me van a matar, no me van a matar. No, doctora, nosotros simplemente veníamos a preguntarle por el caso de la... Ya tenía una psicosis. Ay, qué risa. Nada, aquí vivimos paranoicos. Ay, bueno, que yo me perdí la conferencia, pero yo quería preguntarle algo. Como estamos hablando de la muerte de la poesía, ¿cómo cabría allí el término inmortalidad de la misma, de la poesía? No, pues cabe. Digamos, pues resumiendo la conferencia, lo de la muerte de la poesía no era más que un pretexto para debatir. Era un pretexto para ver, digamos, la diferencia entre una concepción antigua, clásica de la poesía y la concepción moderna que nació de la decadencia de esa misma idea. Pero que la muerte y todo eso, bueno, es una forma de decirlo. De Pero la yo me lo tomé muy a pecho, yo no podía venir, pero vine aunque fuera un ratico porque... Sí, digamos que lo podemos decirlo, pero eso no implica, digamos, que sea una muerte histórica de que ya no hay más poesía, no, esa muerte implica la necesidad de una poesía desde otra perspectiva, que nazca otra. Digamos una dialéctica, ¿sí? De que negamos, pero esa negación lo que hace es procurar una nueva idea. Negación de la negación. Digamos que ese es como el argumento esencial. Pero lo demás, pues lo demás era... A escribir poesía negando, Pero mira, contraviniendo, ¿verdad? hace unos 20 años yo trabajaba en valorización municipal y creamos un grupo que se llamaba Los Poetas de las Escalinatas, ahí en las escaleras que dan acá. Comenzamos tres locos comenzamos ahí a leer poesía.
Luego se iba agrupando la gente, los empleados que salían, la gente que iba a hacer alguna diligencia. Bueno, eso ya era en la tarde, muy tarde, y nos quedamos ahí hasta las 10 de la noche. Bueno, de ese grupo salió otro grupo que se llamaba La Fuerza de la Palabra. Entonces nosotros íbamos a las escuelas, a los colegios a hacer semilleros de predicación. Éramos, yo creo que en Cali, unos 4 o 5 grupos conocidos y no más. Yo me fui para España en las circunstancias de la vida. Quedaron las otras personas que fundaron el grupo conmigo, entre ellas Teresita Gamboa y su hermano, de continuar con este grupo, y es continuar un tiempo. Pero luego hubo tanta apatía de la gente con la poesía que el grupo no funcionó. Me escribieron y me comentaron que muy difícil reunir a la gente, ya no viene casi nadie, los mismos cofundadores ya se han cansado. Yo llegué a España y también buscando grupos de poetas, poesía, talleres y todo eso, y también una gran apatía al respecto. En cambio había mucho cuento, novela, narrativa. Se cultivaba más la narrativa. Es que se dejaron influenciar por Allan Poe. Y al final, sí, cuando yo ya regresaba para Colombia, veía yo que me invitaban a grupos de poesía, a talleres de poesía, y llego aquí y de los pocos grupos que eran ahora hay como 20 grupos de poesía. 32. Entonces yo pienso que la poesía ya murió en ese sentido y está renaciendo, y eso es una esperanza, ¿no? Claro. Que ahora yo no sé, se trata de otra cosa que a mí me inquieta, es que en España es una poesía como más natural, como más espontánea, aparentemente, aunque detrás está todo ese bagaje poético, todo ese bagaje de escritores que no han antecedido y que se estudia, pero que es algo como original, como que nace de mí. Aparentemente, digo, porque está todo eso que se ha leído, que se ha estudiado, que ha influido de cada uno de los pedazos. Hay un ensayo de precisamente lo que nos está diciendo, que es tremendo, el de Gombrowicz, ¿verdad? Contra los poetas. Y miren, el tipo dice que el problema con los poetas, ese estaba en Argentina y detestaba los grupos de poesía argentinos. Él era polaco, Sí, polaco. Y el tipo había llegado a Argentina, pues, cuando se regresó para Polonia, en el barco, cuando se despedía de los amigos, lo último que les dijo: maten a Borges. ¿Maten a quién? A Borges. El tipo decía que en ese ensayo dice que los poetas escriben poesía para poetas. Entonces dice, cuando uno quiere leer eso, es como si usted se sentara en la mesa a comerse un plato de azúcar a cucharadas. Dice, está bien, usted se puede comer una cucharada de azúcar, pero un plato, nadie se come un plato de azúcar. Y el problema, mucho digamos, de la incomodidad que produce la poesía que uno escucha algunas veces en los grupos, es que peca precisamente de empalagoso. Por ejemplo, y eso, con eso bromeo mucho, hay gente que se disgusta. Yo tengo problemas de hipoglicemia. Y yo les digo, no, mira, el poema es demasiado alnibarado, de pronto me desmayo. Que es que son cosas que están cargadas de muchísima ridiculez y quieren disfrazar la ridiculez que hay detrás de todo eso con recursos y malabares de palabras extrañas que, miren, y es eso que hacen inentendible la poesía. Y mire, la gente, mire, la gente no es tan tonta como uno cree. La gente va pasando y escucha eso y la gente sabe que la persona que está allí no escribe bien. ¿Cómo? No lo sabe, pero la persona lo sabe. Y sucede como en el ensayo de Wilde sobre música, dice, tal vez un obrero va regresando a su casa y por casualidad cruza una calle y alguien escucha una pieza de Mozart. El hombre jamás sabrá que ese es Mozart, pero es probable que esa pieza transforme por completo su vida. La gente va. Por ejemplo, yo tengo amigos que son personas
albañiles, constructores que no les va a importar un carajo, y han escuchado eventos que hace gente y me dicen, ve, vos también salías a decir las pendejadas que dicen en el parque. No, yo no. No me refiero al parque de acá, no, sino a Jun. Aclaro para que no. Sí, claro. Porque la gente no es tonta. En cambio, es que miren, la gente que inicia con la pretensión de ser poeta cree que el poeta es el que disfraza todo con artilugios. Y no, la poesía es una cosa natural, es una cosa espontánea. Es otro medio de expresión. Pues si yo quiero decir que estoy triste, ¿para qué voy a acudir a 1000 metáforas que ya están muertas? Hablar de, no sé, bueno, ahorita no se me ocurren versos de esos que he escuchado más de una vez. Las transposiciones del lenguaje que están reñidas. Exacto, es que ni siquiera como juego intelectual pasa, claro. Ni siquiera como eso pasa. Y eso depende mucho también, digamos, de las mismas bases de los grupos que están reuniendo. Sí, ¿Qué tipo de personas están dirigiendo? Sí, ¿Qué tipo de visión tiene? Sí, Porque, por ejemplo, si vos vas a un grupo de poesía y resulta que la persona que lo dirige es una persona con una visión completamente ridícula de la poesía, hombre, por más que vos quieras hacer una poesía sensata, vos vas a tener que escribir una poesía bien tonta. Pare de contar. Y el afán de publicar, pero con calidad, antología y antologías y esto. Nosotros teníamos un amigo que le habían publicado una antología y él andaba con su antología para arriba y para abajo, debajo del brazo. Es que un día le digo yo, vení fulano, te voy a dar un consejo y es raro, yo que soy menor que vos, te lo digo. Que vos te ves ridículo con eso bajo el brazo. Es como cuando un niño no hay que le quitar los zapatos aunque lo usaba todo el día y es la hora de dormir. No, tomarlo con naturalidad, sí, te publicaron un poema y tremendo. No han publicado ninguno, pero ya con calma. Y claro, ese es el lío, miren. La gente publica un libro y ya va por el mundo con el epíteto de poeta. Y hoy en día es pomposo presentarse como un poeta. Es más, raya con la ridiculez. Es que incluso ya puede crear un rechazo de buen principio. Exacto. ¿Quién es este carajo que se cree poeta? Exacto. Inflando su currículum, claro. que tiene que necesariamente aparecer al lado de sus poemas, que tiene tantos grados en el exterior, y que ha escrito no sé cuántos poemas que han merecido mención honorífica No, mire. Y luego nos reunimos, que también es un grupo poético, aplaudimos. ¡Oh, qué belleza! ¡Grandioso tu poema! Pero en la Y a privacidad, veces uno mismo sabe que es una mierda. Pero de verdad. No, y miren que precisamente por eso, a veces el año pasado cuando se publicó el artículo de este señor Harry, que era, a mí personalmente me pareció como una acción tenaz porque el sujeto se había involucrado con los grupos y todo, y si a mí alguien me cae mal, pues sencillamente lo trato de forma distante, pero no me involucro tanto. Y yo esperaba la reacción y yo decía, bueno, esperemos a ver qué sucede, qué debate se da. Y miren, el debate finalmente terminó siendo un monólogo y el monólogo fue propuesto por el tipo, porque ninguna de las quejas que se presentó formalmente era un reclamo, digamos, sensato, sino que todas apelaban como a la buena intención del grupo. No, pero usted cómo va a desconocer el trabajo que hacemos por la comunidad. No, el tipo de un argumento en superficie intelectual pues hombre, yo tengo un grupo de poesía, yo sé que el trabajo que hago es profundo, yo también lo hago un argumento intelectual que contrarreste los... Y lo único que lo trajimos fuimos nosotros, los demás no quisieron venir, no, invitamos a los demás grupos y lo peor es que estaba latente, digamos, de dónde pegarse para quebrarle la argumento. Claro, el argumento el pretencioso. Y primero que todo el tipo estaba pretendiendo moralizar, digamos, sobre los grupos, diciendo, no, es que si ustedes quieren hacer algo por la comunidad, pues también escriban bien, y algo así, ¿no? Porque no hay una obra así, hay muchos poetas, y apelaba a unos argumentos de Humberto Eco, políticos integrados, algo así. Pero, empezando, el tipo no puede moralizar. Si lo hace, tendría que haberlo hecho desde una posición cínica, porque es un cínico al
juzgar el propio medio del que él se ha alimentado, del que ha recibido honores, del que ha recibido elogios. Entonces esa crítica también debió meterse él como parte de los criticados, sino que lo tomaba era como con una distancia de yo superior, juzgando a una cantidad de amateurs, ¿no? Sí, al ganado. Sí, y no era de ese modo, porque empezando también se podría empezar, bueno, venga, evaluemos su obra. Es que su obra de verdad es una obra superior, usted ha producido un poema que de verdad esté por encima de lo que se ha producido en estos grupos, o su poema no es sino un poema con más pretensiones y que de pronto ha llegado más porque usted tiene más influencias de llegar a gente que tiene más preponderancia en el mundo literario y le ha dado cierto valor. ¿Sí? Es una cuestión eso enteramente era moral, pero el tipo en realidad es un cínico. Pero ya que se permite juzgar que demuestre su superioridad. Claro. Bueno, es que incluso si él demostrara su superioridad, allí pecaría, digamos, ya de prepotente, porque si el hombre es superior, entonces en vez de ser superior y juzgar, guíe. Es su función. Sí, claro. Pero no, juzga, pero él no es diferente. No aporta. Él no es diferente. Yo lo leí, bueno, y yo soy curioso y me puse a investigar la carrera del tipo. Sí, claro, no, él ha hecho parte de grupos, ha recibido el espaldarazo de fulanito de tal, sí, su libro fue publicado por una editorial normal. Claro. Ese es el libro. No, miren, otra vaina, por ejemplo, curiosa, es que muchos grupos se reúnen, a lo que hemos mencionado, es a leerse unos a otros. Eso es terrible. Mire, yo creo que episódicamente pasa. Episódicamente está bien. Hace tanto nos estamos reuniendo y no hemos escrito algo, no, pues que sí, pues vení y léelo. Pero yo creo que en últimas, la finalidad de reunirse un grupo de personas que comparten un vicio como la lectura es compartir sus vicios. Y ser generoso y decirle al grupo, mira, últimamente estoy leyendo a tal autor y me he impresionado por tal cosa. Del tipo aprendí tal vaina, vamos a leer un fragmento. Yo creo que el grupo se nutre más así que con eso de escucharse cada uno los disparates que le ocurren durante los 15 días, durante la semana. ¿Para qué? Si la mayor parte de esos disparates que se ocurren finalmente no les da control al suprimir, para que jamás aparezcan en el computador. Y aparte de eso suelen ser egocéntricos. No hay que ser tan crítica. Absolutamente mirándose el ombligo, yo y mi entorno, yo soy yo, mi entorno y aquí. Y lo demás no sé cómo funciona. No, y miran por encima del hombro. Y miran por encima del hombro y van con sus ropajes y con sus aires y con su carpetica, yo estoy aquí, que parece que esté pisando oro. No, así no. No. Así no. Decía alguien, por ejemplo, para pasar a proponerle una cosita muy interesante, que de pronto que nos acostumbramos, o nos acostumbraron tanto al mundo de la mentira, que el día que alguien dice una verdad parece que el mundo se puede equivocar, ¿no? Y eso puede pues también abordar allí un libro de hace mucho tiempo, decía que pasamos a ser Colombia país formal, Colombia país formal o país real. Digo, Montaña Cuellar. Y desde ese entonces, pues nosotros no sabemos hasta qué punto nos entramos en una nave donde aparentemente, pues ya lo decíamos, entonces todo es bueno, sí. Todo marcha, todo, ya no le paremos bolas a lo que se dio o a lo que se sigue viviendo, ¿para qué? ¿Cierto? Que lo intentaron, ¿cierto? A título individual o de pronto colectivo tampoco ya no están, porque lo sacaron de la nave. Entonces seguimos, entonces de pronto no queremos encontrarnos con oír una voz diferente, una voz disonante. No, es que... Y es más, y si se oye, pues de pronto se le acepta y se le dice algo así, pero a la larga no se le vuelve a invitar. No, es que mire, tácitamente nos hemos involucrado. Estoy hablando del panorama nacional. Sí, no, es que eso pasa en todo el país.
ver, tácitamente nos involucramos en un juego que consiste en que si a mí me pitan en un lugar, estoy moralmente comprometido a aprobar todo lo que sucede en ese lugar. Y eso es una posición ridícula, es una posición tonta. Hay una vez me invitaron a un lugar y era un encuentro nacional de poesía y de narrativa. ¿Para qué? Trataban de hacer bien el trabajo, pero hubo cosas que no eran. Y claro, llegó el día, bueno, las opiniones de los involucrados. Entonces yo les dije, no, mire, estuve por este lado y por el otro, pero pues esto y esto no me gustó, por tal y tal cosa. Ahora, hubo un silencio incómodo. Y alguien me dijo, ¿usted quién es para decir eso? Pues yo, ¿quién soy? Alguien que hizo parte del público y alguien que su director conoce. Y eso estuvo mal. Así se disgusta. Que la gente Otra cosa muy distinta es que de verdad hay gente que es odiosa para decirle a uno cuando uno ha metido la pata. Hay gente que es pesada. Y cuando usted es pesado, si vaya a dar un elogio, lo van a tomar mal. Así de simple. Yo quería decir algo acerca de lo de los grupos y todo. Se tiende pues a criticar, y ya se ha convertido como en un prejuicio la idea de despachar cualquier grupo literario por considerarlo amateur, por diletantes, etcétera, porque buscan una suerte de prestigio fundado más bien en una suerte de compensación social de lo que hacen a la comunidad y no sustentado en las obras que producen como poetas. Y porque tal vez la idea de la producción colectiva siempre deja lugar a dudas, a que no se dedican fundamentalmente a su propia obra, sino que pierden mucho de lo que deberían dedicar a su obra haciendo gestiones. Ustedes saben todo lo que implica hacer un grupo y querer incidir en la sociedad a través de instituciones, de burocracia. Todo eso es un desgaste que ciertamente no se menciona mucho, pero que hace parte, digamos, de las limitantes de los poetas que pueden tener posibilidades, pero que terminan dedicados a una gestión sobre proyectos de la literatura y no a la literatura misma. O sea, hacer reconocer la literatura, pero no ni reconocer tu propia obra, ni dedicarte a tu obra, que es tu obligación. Y sucede porque siempre todo se hace en función de hacer una suerte de espectáculo o de evento en el que sean reconocidos, pero jamás de hacer un evento o generar un espacio donde las obras sean conocidas, evaluadas. Porque casi todos son espacios de taller, ¿no? Entonces no se trata de obras concluidas, sino de obras en construcción, cuando debería ser más bien como un espacio donde lleguen obras concluidas, donde se reúnan poetas pero que se han dedicado, digamos, a su obra por aparte, como dedicarse un poeta, y llegar es a someter sus obras a juicio, que sería un espacio pues interesante, y que no es nada nuevo. Digamos que lo de los talleres, los grupos de poesía son formas heredadas de lo que sucedía en otras sociedades. Pues estaba la escuela de poetisas en Lesbos, ¿sí? Donde para ser parte de eso se tenía primero que saber poesía, ¿no? Allí no se llegaba a aprender. Tenías que ser poeta para entrar ahí y competir para ser de los buenos. ¿Sí? La educación que se te daba era sobre lo que ya eras como poeta. Lo que sucedía también, por ejemplo, en las escuelas de poetas en los principados galeses. Los poetas se elegían por sus talentos, por sus dotes, y entraban a un grupo a estudiar su tradición, ¿sí? Que era la poesía galesa, sus himnos, sus epopeyas, y después de que te la sabías, porque era una cuestión así, tenías que aprendértela, dominarla, y después de muchos años de repetirla, de construirla, de ejercer la crítica sobre la tradición, te daban el derecho, los consejeros de esa escuela de poesía te daban el derecho de innovar sobre la tradición, como después de 7 años.
O sea que los que escribían un poema de su autoría en los principados galeses eran ya personas de 40 años que se habían gastado 20 aprendiéndose los poemas, los grandes poemas de su tradición. Solo así se les permitía. ¿Qué pasaba con muchos? Que pues digamos por la misma época estaban los trovadores, los juglares, que eran los personajes que iban de pueblo en pueblo de una forma marginal contando sus propios poemas. Muchos de esos eran poetas que se habían mamado de las escuelas de poetas y dicen, no, yo quiero hacer mi propio poema y yo no me voy a esperar 20 años a que ellos me den permiso. Yo me salgo de aquí, así me digan que no hago parte de los poetas del príncipe. ¿Sí? Voy a ir de pueblo en pueblo y nadie les negaba ese derecho. Y entonces ahí nacen pues muchos de esos juglares, personajes que quedaron en el anonimato, pero cuyos poemas se conservan con parte de la tradición, anónimos, pero que eran de juglares. En el Mediterráneo, pues en Italia, en España sucedía también con los sacerdotes, que eran personajes con inclinaciones literarias, pero que no podían ejercerlo en el sacerdocio. Además porque eran personajes mundanos, ¿sí? Ellos no querían cantarle a Dios, pues Dios ya tiene sus cantos y son obras como tal. Ellos querían cantarle al mundo, a la mundanidad. Entonces se salían de ahí, se volvían frailes, bebedores y mundanos que iban con poemas de su propio haber por pueblos, los goliardos, ¿sí? Pues los goliardos, los poetas goliardos, ¿sí? Entre esos de Checo, ¿no? Checo era uno, Checo Enjolieri, Rateau, francés, Salvi, el mismo Rabelais. El que escribió la Terminología. Ah, sí, eran monjes también. Y lo curioso con estos tipos es que como eran sujetos marginales que no tenían oficio, a veces vendían los poemas a cambio de licor o comida. Normal. Nunca ha cambiado eso. Y digamos esa labor, por un lado y por otro, se conserva. Muchos, y estos grupos, digamos, yo diría que el mayor pecado de ellos es querer ser oficiales. Sí. O sea, querer que el grupo tenga la oportunidad de ser reconocido. Como el más grande de No, como el, digamos, de ser reconocido como el más importante, pero reconocimiento de quién, porque la gobernación, el Estado les dice es que ustedes su labor ha sido muy importante, pero el reconocimiento debería ser un poco como el de estos poetas marginales, que hacen su carrera, pero llega un momento donde emigran y comienzan a hacer su propia... estos tipos de Pedro Mayolo y esa gente. No, pues tomando el ejemplo de Cali, ¿no? Sí. Eran tipos que se reunían, hablaban caspa, pero producían. Claro. Es que mire, nadie va a negar que hay un placer tremendo en reunirse a hablar caspa sobre lo que a uno le gusta. Es una vaina. Y más para criticar lo que no le gusta. Además, porque es una cosa completamente ociosa. Y el ocio es lo que edifica las civilizaciones. Así nos choque la idea, los ociosos son los que han dado como las más grandes cosas. Porque tienen todo el tiempo del mundo para pensar. Y esa es hasta esa idea la maneja este francés en la bruja. El libro La bruja. Michelet. En el prólogo dice, las mujeres engendran dioses porque entre tanto los hombres están ocupados trabajando, arando el campo, ellas están en la cocina engendrando todas las deidades. ¿Qué quiere decir eso? El ocio, la oportunidad de distraerse, permite eso. Una persona que trabaja 12 horas al día, o más, llega a su casa, no, carajo, a mí me ponen a que me lea Homero y le tiro la madre en la cara. Quiero llegar a dormir. Claro. Quiero llegar a descansar. Y eso convierte durante los años a esa persona en una nulidad aparte de su entorno. Exacto. Lo anula. Y uno no puede esperar, por ejemplo, miren, esa es otra cosa, no podemos esperar de una sociedad como la colombiana que las cargas laborales son terribles, los salarios son espantosos, que los índices de lectura incrementen sustancialmente. Hay una diferencia, los países nórdicos leen como 17 libros promedio al año. Eso es bastante. Es bastante. Sí. Aquí el promedio es uno y un cuarto.
o al año. medio. Eso tampoco es una garantía, ¿no? No, espérate, no quiere decir que eso garantice nada, Luis Carlos, pero sí es un indicador que demuestra que de todas formas las condiciones sociales acá no se dan incluso para que la gente lea, para bien o para mal. Exacto. A que alguien lea no te garantiza que ese lector va a ser un escritor, así como nadie garantiza que los locos todos son genios, porque los psiquiátricos serían salas de arte y laboratorios de ciencia. No, al menos indicaría que la gente tiene la oportunidad de gustar un poco de ocio, distinto. Es fácil llegar a la casa, tirarse en el sofá y verse una novela, mientras me voy quedando dormido, es sencillo. ¿Qué esfuerzo demanda eso nomás sino sentarme y que me entre todo y ya? En cambio, si yo llego con una jornada laboral del carajo, me han tratado como un asco, y me voy a sentar a leer un libro que me va a esforzar, además porque estoy cansado y voy a tener que releer. El que diga que cansado no ha releído porque leyó 3 páginas y de las 3 páginas solo acuerda una línea, un pajo. Yo no voy a invertir el tiempo en eso. Entonces, digamos que las dificultades culturales que hay en Colombia no son una vaina sencilla de solucionar. No. Así creemos 1000 grupos de poesía. En ninguna parte. Nada va a menguar. No solamente en Colombia, en ninguna parte. Claro, y miren, es un discurso derrotista, es un discurso real, fatídico, pero es real. Por ejemplo, la gente tiene esa idea de que, y acá en Colombia eso es tremendo. Aquí en Colombia se habla de los pepas, ¿no? Este tipo es pepa, ese lee porque es pepa. Y la han dejado así. A la gente misma ha reconocido que la lectura es una actividad que no es abierta. Entonces en los grupos, por más que queramos, nada se puede hacer. A mí, ¿qué me interesa? Mi hijo, que tiene 4 años, crezca, que cuando tenga la edad de lectura suficiente, el berraco pueda leer con tranquilidad porque tiene los medios para hacerlo. Eso no quiere decir que yo voy a pretender que todos los niños de la edad de él van a leer las mismas cosas, porque es absurdo. Primero, sí. Sobre todo que lea lo que ha leído, es que está muy difícil. No, y hay otra cosa, digamos, de pronto, no sé por qué, pues, decir, no es porque pienso eso cuando ustedes dicen. Yo pienso, por ejemplo, Ulas y Borja tienen un poema que se llama Política. ¿Quién? Ulas y Borja, la polaca tiene un poema que se llama Política. Y yo no sé por qué estaba pensando en ese poema, aunque me gusta la poesía, pero no lo sé. Pero una vez en un evento aquí que hicimos, precisamente con el deseo de inmiscuirnos en lo oficial, decimos, no sé qué festival de poesía, ¿no? Hicimos un evento acá. Hasta allí llegamos nosotros. Pero yo me tomé el trabajo de imprimir ese poema y de entregarlo acá. No sé por qué, pero lo entregué. Ahora recordando es que nosotros vivimos en el siglo XXI, estamos 14 años del siglo XXI. 14 años que parecen 2 siglos. Sí, y hay una cosa que uno se pone a pensar en que, o piensa uno, bueno, si el mundo es globalizado, si el mundo está globalizado, aunque William Ospina dice que eso es viejo también, el mundo está globalizado hace muchos años de que los españoles llegaron aquí. Pero de todas maneras, en lo particular, hay una política, sí, debe ser, y más con el último artículo que sacó. No sé si a todo el mundo le gustó, pero no me interesa. Pero yo creo que si hay una política, hay una particularidad que es en la economía, el modelo neoliberal. Entonces, yo particularmente, a veces pienso, a mí me gusta la poesía, en general la literatura, pero a veces se me impone la política. Entonces yo a veces pienso, bueno, un poeta o un literato o alguien que le guste, que tanto tiene de acercarse, porque tiene que estar alejado, pero está incluido ahí en la política de su país, y ya no de su país como tal, sino que por diversos nexos ya es una aldea, ¿no? O sea, el mundo ya es una aldea, ¿no? Por diferentes medios ya es una aldea. Hay resistencias todavía. Correcto, y ahí está el quid de la cuestión frente a la poesía, cuando ya aclara, bueno, va dando la claridad de resignificarla en la medida que el mundo evoluciona y quema etapas.
¿cierto? O sea, síntesis es como quemar o quebrar los cánones establecidos, transgredir, ¿cierto? Pero el problema dentro de la pedagogía es que nosotros primero venimos de una pedagogía donde no aprendimos a pensar, sino a hacer copiones, o sea, demasiada memoria, memorizar, copiones. Entonces, ahí tiene que ver la creatividad un poco. Y para rematar ya, hacer, yo creo, buena poesía o que transgreda o resignificarla a partir de esa tradición literaria de la cual tú has hablado y que no pues que está ahí, es comenzar a desaprendernos. Puede ser. Sí, ¿no? Y comenzar a desaprendernos es cuestionarnos a nosotros mismos. Y dicen que uno de los pecados más grandes, no hay pecados. El pecado más que está por encima de los que pueden ser pecados o no pecados es no conocerse uno a sí mismo. Porque cuando uno no se conoce a sí mismo, deja de comenzar a desaprenderse, porque trabaja con lo establecido. Y lo hace tonto. O sea, ¿cómo me puedo explicar? Cuando pues, trabaja uno con lo establecido, ya es fijista, ya es, y el fijismo, pues decir algo que es dogmático, ¿cierto? quizás. Es, al confort es conformarse, y romper eso, yo creo que hasta ese momento, que ya ustedes ya lo han dicho para acabar, pues no puede haber la poesía que se quiere. Y ahí no estoy en otras palabras, bueno, pero va a pasar a otro asunto. El ritual para que sigas, el ritual de los grupos literarios, para finalizar, no se van a asustar, nosotros yo recorrí una plata, ya aquí,